Un vasto desierto, cubierto de huesos secos y polvorientos, se extiende hasta donde alcanza la vista. Un silencio absoluto domina el ambiente, sin una sola ráfaga de viento. De repente, un sonido inquietante resuena. Los huesos comienzan a agitarse, a unirse. Los músculos se desarrollan y la piel se forma. En instantes, un ejército entero se levanta, vibrante y respirando. Podría ser una escena de una película de terror o de ciencia ficción, pero en realidad es una visión bíblica impresionante que ocurrió hace milenios. Y lo más extraordinario es que esta escena tiene todo que ver con tu vida hoy en día. Ezequiel se encontraba en una situación de desesperación absoluta. Imagina ser un profeta exiliado en una tierra desconocida, lejos de casa. Su pueblo, los israelitas, había sido conquistado y llevado cautivo a Babilonia. Todo lo que amaban y conocían estaba perdido. Era como si su mundo hubiera colapsado. Familias separadas, el templo destruido, la tierra prometida ahora bajo el control de extranjeros. ¿Puedes sentir la profunda tristeza y desaliento? Muchos de ellos pensaban, este es el fin, Dios nos ha abandonado. Ya no hay esperanza para nosotros. Es en este escenario de desolación total que Dios decide actuar. Él tiene un mensaje poderoso que transmitir y elige a Ezequiel como su portavoz. Pero no sería un mensaje común. Dios pretendía usar una imagen tan impactante e indeleble que quedaría grabada en la memoria de todos. Y así comienza nuestra narrativa. En un día que parecía ser común, Ezequiel, sin esperar algo extraordinario, siente de repente la mano del Señor sobre él. ¿Alguna vez has sentido esa presencia divina, como si algo grandioso estuviera a punto de suceder? El profeta es llevado por el Espíritu y, en un abrir y cerrar de ojos, es transportado a un lugar que parecía ser una pesadilla profunda. Ante él se extiende un inmenso valle, pero no es un valle lleno de vida y vegetación. No, es un valle de muerte. Huesos se esparcen por todas partes, miles, tal vez millones de ellos, secos y blanqueados por el sol, como si una terrible batalla hubiera ocurrido allí hace mucho tiempo. El silencio es opresivo. No se escucha el canto de un pájaro ni el zumbido de un insecto, solo el viento silbando entre los restos mortales. Ezequiel debió haber sentido un escalofrío en la espalda. ¿Qué significaba todo esto? ¿Por qué Dios lo había llevado a un lugar tan desolador? Aunque no lo sabía, estaba a punto de presenciar uno de los mayores milagros de la Biblia. Ese valle no era solo un cementerio abierto, representaba simbólicamente el estado espiritual del pueblo de Israel, muerto, sin esperanza, olvidado. Pero Dios estaba a punto de demostrar que, incluso en las circunstancias más desesperadas, Él puede traer vida. Y lo más sorprendente, esta historia no es solo un eco del pasado, resuena directamente en nuestras vidas hoy. ¿Cuántas veces nos sentimos así, como si nuestras esperanzas, sueños y fe estuvieran tan secos como esos huesos? ¿Como si no hubiera más solución? Pero espera para ver lo que Dios hará en ese valle, porque lo que hizo allí también puede hacerlo en tu vida. ¿Estás preparado para presenciar lo imposible? Ezequiel está allí, de pie, en medio de ese valle aterrador, rodeado de huesos secos por todas partes. El silencio es opresivo, interrumpido solo por el sonido del viento silbando entre los restos mortales. Su corazón debe estar acelerado y su mente esforzándose por procesar lo que sus ojos ven. En ese momento de asombro y confusión, Dios lanza una pregunta. Hijo de hombre, ¿pueden estos huesos vivir? Imagina el peso de esa pregunta. Es como si Dios estuviera desafiando no solo la lógica, sino todas las leyes de la naturaleza que conocemos. Huesos secos, expuestos al sol y al viento por quién sabe cuánto tiempo.
volviendo a la vida. Imposible, ¿verdad? Pero Ezequiel no era un profeta cualquiera. Él ya había visto a Dios obrar milagros antes. Entendía que, con Dios, las reglas de lo posible y lo imposible no se aplican de la misma manera. Entonces, en lugar de sucumbir a la tentación de un no inmediato, responde con una sabiduría sorprendente. Ah, Señor Dios, solo tú lo sabes. Es como si Ezequiel estuviera diciendo, mira, Señor, si dependiera de mí o de cualquier ser humano, diría que no hay oportunidad. Pero tú no estás limitado como nosotros. Si estás preguntando, debes tener un plan, así que dime lo que planeas hacer. Esta respuesta de Ezequiel nos enseña mucho. ¿Cuántas veces miramos a situaciones en nuestras vidas y rápidamente llegamos a la conclusión, no hay solución? Un matrimonio que parece irreparable, un sueño que fue enterrado hace años, una enfermedad que los médicos consideran incurable, una situación financiera que parece un abismo sin fin. Esos son nuestros propios valles de huesos secos, y es en ese punto que Dios viene y nos hace la misma pregunta. ¿Esto puede vivir de nuevo? Nuestra primera reacción puede ser de incredulidad, incluso de irritación. ¿Cómo que Dios? ¿No ves que ya no hay remedio? Pero, ¿y si, al igual que Ezequiel, aprendemos a responder, solo tú lo sabes? La pregunta de Dios no se limita a huesos secos en un valle distante. Trata de esperanza, de creer que Dios puede realizar lo imposible. Es una invitación a ver más allá de nuestras limitaciones y percibir las posibilidades divinas. Piensa en las áreas de tu vida que parecen muertas, esa relación que dejaste de intentar reparar, ese sueño que enterraste porque parecía inviable, esa situación que todos afirman que no tiene más solución. ¿Y si Dios te estuviera preguntando ahora, ¿esto puede vivir? La pregunta de Dios a Ezequiel es un recordatorio poderoso de que nada está más allá del poder restaurador de Dios. Es una invitación a expandir nuestra fe, a creer en lo imposible, porque, al final de cuentas, la respuesta a esta pregunta no depende de las circunstancias, ni de las probabilidades, ni siquiera de nuestra fe. Depende exclusivamente del poder y la voluntad de Dios. ¿Y tú, cómo responderías si Dios te hiciera esta pregunta hoy? ¿Tendrías la humildad y la sabiduría de Ezequiel para decir, solo tú lo sabes? ¿O descartarías rápidamente la posibilidad de un milagro? Recuerda, con Dios, lo imposible es solo el comienzo. Él está ansioso por demostrar su poder en las áreas de tu vida que parecen sin esperanza. Todo lo que Él pide es que estemos abiertos a la posibilidad de un milagro. Ahora, prepárate para la parte más sorprendente de la historia. Dios, el creador del universo, el Todopoderoso, le da a Ezequiel una orden que para cualquier observador externo parecería completamente insana. Profetiza a estos huesos, háblales. Imagina la escena por un momento. Ezequiel, solo en ese valle desolado, rodeado de miles de huesos secos y polvorientos, recibe la instrucción de hablarles. Si alguien pasara por allí en ese momento, seguramente pensaría que el profeta había perdido completamente la razón. ¿Hablar con huesos? ¡Qué absurdo! Pero Ezequiel no duda, no discute, no intenta explicar a Dios por qué eso no tiene sentido. En cambio, obedece de inmediato. Comienza a proclamar las palabras que Dios le da. «Oh huesos secos, escuchen la palabra del Señor». ¿Pueden imaginar la escena? La voz solitaria de Ezequiel resonando en el valle, dirigiéndose a una audiencia que desde la perspectiva humana era incapaz de oír, y mucho menos de responder. Debe haber sido un momento surrealista, incluso para un profeta acostumbrado a vivir experiencias extraordinarias. Aquí hay una lección poderosa para nosotros. Muchas veces,
Dios nos pide realizar acciones que parecen insensatas a los ojos del mundo. Hablar de esperanza cuando todo a nuestro alrededor parece desolador. Creer en la curación cuando los médicos ya han desistido. Confiar en la restauración cuando todos dicen que ya es demasiado tarde. Pero es precisamente en esos momentos, cuando obedecemos sin comprender completamente, que ocurren los milagros, porque la palabra de Dios, proclamada en obediencia y fe, tiene el poder de resucitar incluso lo que ha estado muerto por mucho tiempo. Y lo más sorprendente, los huesos escuchan. De repente, un ruido ensordecedor comienza a resonar, un estruendo que probablemente hizo que Ezequiel saltara de susto. Los huesos empiezan a agitarse, a unirse. Es como ver una película de terror al revés. Fémures se encuentran, costillas se conectan, cráneos se alinean con sus columnas vertebrales. Todo esto nos enseña una verdad profunda sobre el poder de la palabra de Dios cuando es proclamada en obediencia. No importa cuán muerta, seca o imposible pueda parecer una situación, la palabra de Dios tiene la capacidad de traer vida. Reflexiona sobre las áreas de tu vida que parecen tan sin vida como esos huesos. Puede ser una relación que parece más allá de la reconciliación, o un sueño que enterraste hace tanto tiempo que ya te habías olvidado de él. Puede ser una situación financiera que parece sin solución, o una lucha contra una adicción que has intentado superar innumerables veces sin éxito. ¿Y si Dios te estuviera invitando a profetizar sobre esas situaciones? A declarar su palabra de vida sobre ellas, aunque parezca insensato, aunque no haya señales visibles de cambio. Es fácil sentirse desanimado al enfrentar nuestros propios valles de huesos secos. Es tentador ceder a la desesperación y a la resignación. Pero la historia de Ezequiel nos recuerda que, con Dios, nada está más allá de la posibilidad de restauración. Claro, hablar con huesos secos puede parecer una locura. Pero, ¿cuántas veces en la Biblia vemos a Dios pidiendo a las personas que realicen acciones que parecían insensatas? Noé construyendo un arca en tierra seca, Moisés extendiendo su vara sobre el Mar Rojo, Josué marchando alrededor de Jericó, Gedeón reduciendo su ejército antes de una batalla decisiva. En cada uno de esos casos, la obediencia a una orden aparentemente absurda abrió el camino para un milagro extraordinario. Y lo mismo puede ocurrir en nuestras vidas hoy. ¿Qué tal si empezamos a profetizar sobre nuestros propios valles de huesos secos? Declarar las promesas de Dios sobre situaciones que parecen desoladoras. Hablar vida donde solo vemos muerte. Proclamar victoria donde solo vemos derrota. Recuerda, la palabra de Dios, cuando es proclamada con fe y obediencia, tiene el poder de transformar incluso las situaciones más imposibles. No subestimes el impacto de abrir tu boca y declarar lo que Dios dice, incluso cuando todo a tu alrededor parece contradecir esa verdad. ¿Quién sabe? Tal vez, al igual que Ezequiel, comiences a oír un ruido, un estruendo en tu vida. El sonido de cosas muertas volviendo a la vida, el ruido de situaciones imposibles siendo transformadas por el poder de Dios. El valle de los huesos secos no se transformó instantáneamente en un ejército vivo. Fue un proceso gradual que nos enseña mucho sobre cómo Dios actúa frecuentemente en nuestras vidas. Examinemos más de cerca ese fascinante proceso. Primero, los huesos se juntan. Un estruendo ensordecedor resuena en el valle mientras miles de huesos se mueven, chocan y encajan. Es como un rompecabezas colosal ensamblándose por sí solo. Fémures se encuentran con pelvis, vértebras se alinean, costillas se entrelazan con columnas. Es una visión surrealista, casi aterradora, pero al mismo tiempo maravillosa. Luego,
aparecen los tendones y músculos. Capas de tejido comienzan a cubrir los esqueletos recién formados. Es como si estuviéramos asistiendo a una clase de anatomía en vivo, en un ritmo acelerado. Donde antes solo había huesos blancos y secos, ahora hay forma, estructura y la promesa de movimiento. Finalmente, la piel cubre todo. Lo que era un espectáculo grotesco de músculos expuestos se transforma en cuerpos completos, miles de ellos acostados en el suelo del valle como si estuvieran simplemente durmiendo. Este proceso de transformación gradual nos muestra que, así como Dios restauró los huesos secos, Él también puede restaurar nuestras vidas paso a paso, sacando a la luz la esperanza y la vida que parecían perdidas. Abrámonos a esta obra divina, permitiendo que la palabra de Dios realice su transformación en nosotros y a nuestro alrededor. Esa progresión nos enseña algo crucial sobre cómo Dios frecuentemente opera en nuestras vidas. Rara vez presenciamos una transformación instantánea, un milagro que ocurre en un abrir y cerrar de ojos. Más comúnmente es un proceso gradual, paso a paso, capa por capa. Dios va reconstruyendo, restaurando y trayendo vida. Piensa en cómo esto se aplica a nuestra jornada espiritual. Cuando nos volvemos a Dios, rara vez experimentamos una transformación completa e inmediata. En cambio, es un viaje continuo. Primero, se forman las estructuras básicas de nuestra fe, al igual que los huesos se juntan. Comenzamos a entender las verdades fundamentales del Evangelio y a desarrollar hábitos de oración y lectura de la Biblia. Luego, como los músculos y tendones, nuestra fe se fortalece y se vuelve flexible. Pasamos a aplicar lo que hemos aprendido en diferentes áreas de nuestras vidas. Nuestras creencias son probadas y en ese proceso se vuelven más resilientes, al igual que la piel que envuelve el cuerpo. Nuestra nueva identidad en Cristo se vuelve cada vez más evidente para el mundo que nos rodea. Nuestro carácter se transforma, nuestras relaciones se ven afectadas y nuestra influencia crece. Sin embargo, incluso después de todo este increíble proceso, aún falta algo crucial: el aliento de vida. Esto nos recuerda que, por más que nos esforcemos y crezcamos, la verdadera vida solo puede venir de Dios. No podemos fabricarla por nuestra cuenta. Esta transformación gradual nos enseña paciencia y perseverancia. A veces, miramos nuestras vidas o las vidas de quienes nos rodean y nos frustramos con la aparente falta de progreso. Deseamos ver cambios inmediatos, transformaciones instantáneas, pero Dios frecuentemente elige trabajar a lo largo del tiempo, paso a paso. Esta realidad también nos ofrece esperanza. Quizás estés al comienzo de tu camino espiritual, sintiéndote como esos huesos esparcidos, desconectado y sin propósito. O tal vez ya estés más avanzado en el proceso, comenzando a ver la estructura, pero aún no la plenitud de lo que Dios desea realizar. Donde sea que te encuentres, debes saber que Dios no ha terminado. Él sigue trabajando, formando y moldeando a cada uno de nosotros para algo grandioso. Y para aquellos que están orando por otros, un hijo alejado de la fe, un cónyuge no creyente, un amigo luchando contra adicciones, esta historia ofrece un profundo aliento. Incluso cuando no podemos ver cambios externos, Dios puede estar trabajando entre bastidores, uniendo los huesos y preparando el terreno para una transformación más visible. La lección aquí es clara. No te rindas en medio del proceso. No juzgues el trabajo de Dios antes de que esté completo. Sigue confiando, obedeciendo y profetizando las palabras de Dios sobre tu situación. Porque el Dios que puede traer un ejército de un valle de huesos secos, ciertamente puede completar la buena obra que comenzó en ti y en aquellos por quienes intercedes. Ahora llegamos al clímax de la historia, el momento más emocionante y poderoso. Ezequiel
ve ante sí un espectáculo increíble. Cuerpos perfectamente formados, anatómicamente completos, extendidos por el valle. Pero hay un problema crucial. Todos están muertos. No hay respiración, no hay latidos, no hay vida. Es en este momento que Dios le da a Ezequiel su segunda orden sorprendente. Profetiza al Espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu. Así dice el Señor Dios. Ven de los cuatro vientos, oh Espíritu, y sopla sobre estos muertos para que vivan. Una vez más, Ezequiel obedece sin dudar. Levanta su voz y llama al Espíritu, el aliento de vida. Y entonces, ante sus ojos atónitos, ocurre el milagro. El aliento de vida entra en esos cuerpos inertes. De repente, donde antes solo había silencio, ahora se escucha el sonido de miles de personas respirando, moviéndose, levantándose. En cuestión de momentos, un inmenso ejército se pone de pie. Donde antes solo había muerte y desolación, ahora hay vida, movimiento, energía. El valle resuena con el sonido de pasos, de voces, de vida palpitante. Este momento dramático nos enseña una verdad profunda y vital. No basta con tener la estructura correcta, la apariencia adecuada y todos los componentes en su lugar. Sin el aliento de Dios, sin su Espíritu dando vida, somos solo cuerpos sin vida. Una iglesia sin poder, creyentes sin impacto. Es el Espíritu de Dios el que trae verdadera transformación y da vida a lo que parecía muerto. Piensa en cómo esto se aplica a nuestra vida espiritual. ¿Cuántas veces nos concentramos en tener todas las cosas correctas externamente? Asistimos regularmente a la iglesia, leemos nuestra Biblia e incluso servimos en ministerios. Pero si no tenemos el Espíritu de Dios operando en nosotros, todo esto se asemeja a esos cuerpos en el valle, bien formados, pero sin vida real. Este es un recordatorio poderoso de nuestra total dependencia de Dios. No importa cuánto nos esforcemos o cuán perfectos parezcamos por fuera. La verdadera vida solo viene de Dios. Es su Espíritu el que nos vivifica, nos da poder y nos hace eficaces en su reino. Esto también nos habla de avivamiento, tanto personal como colectivo. A veces, nuestras iglesias, nuestros ministerios e incluso nuestras vidas personales pueden parecerse a ese valle antes del aliento de vida. Todo está en su lugar, la estructura es correcta, pero falta poder, falta vida. Lo que necesitamos no son más programas o actividades, sino el aliento del Espíritu de Dios. Y nota algo importante. Dios usa a Ezequiel en este proceso. Podría haber dado vida a esos cuerpos directamente, pero elige trabajar a través de su siervo. Esto nos recuerda que, aunque la vida viene únicamente de Dios, Él frecuentemente elige usar a seres humanos como instrumentos de su poder vivificante. Esto tiene profundas implicaciones para nuestra vida de oración y ministerio. Cuando oramos por avivamiento, cuando intercedemos por los perdidos y ministramos a los quebrantados, estamos esencialmente haciendo lo que Ezequiel hizo, llamando al Espíritu de Dios para que sople vida. Piensa en las áreas de tu vida que parecen muertas o estancadas. Puede ser tu matrimonio, tu vida profesional, tu ministerio en la iglesia o tu propio caminar con Dios. Te has esforzado, tratando de hacer todo bien, pero aún así sientes que falta algo. Quizás lo que necesitas no es más esfuerzo, sino una mayor plenitud del Espíritu de Dios. A veces, esta búsqueda de más del Espíritu puede comenzar con una simple petición. Señor, sopla vida donde hay muerte. Al hacer esto, abres espacio para que Dios trabaje en ti y a través de ti. Él es capaz de transformar lo que está seco y sin vida en algo vibrante y lleno de propósito. La vida que Dios desea para nosotros es abundante y renovadora, y solo Él puede llevarnos a ese lugar. Y si empezáramos a orar como Ezequiel, ven, Espíritu Santo,
y sopla sobre esta situación. Trae vida donde hay muerte, poder donde hay debilidad, esperanza donde hay desesperación. Esta es una oración que Dios se deleita en responder. Recuerda, el mismo Dios que sopló vida en ese valle de huesos secos quiere soplar nueva vida en ti hoy. Él desea renovar tu pasión, restaurar tu esperanza y revitalizar tu ministerio. Todo lo que pide es que estemos abiertos, disponibles y desesperados por su toque vivificante. Que podamos, como Ezequiel, ser aquellos que no solo reciben el soplo de vida de Dios, sino que también lo proclaman sobre otros, siendo testigos del poder transformador de Dios en nuestra generación. Después del impresionante espectáculo de la resurrección de los huesos secos, Dios no deja a Ezequiel en la incertidumbre sobre el significado de esa extraordinaria visión. Él explica detalladamente lo que todo aquello representa, revelando un mensaje profundo no solo para el pueblo de Israel de esa época, sino para todos nosotros hoy. Hijo de hombre, dice Dios a Ezequiel, estos huesos son toda la casa de Israel. Imagina el impacto de esas palabras para el profeta. Esos huesos secos, aparentemente sin esperanza, representaban al propio pueblo de Dios. Pero la explicación continúa. He aquí que dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Estamos completamente acabados. Esta declaración revela el estado emocional y espiritual profundo del pueblo de Israel en ese momento. Exiliados, lejos de su tierra, con el templo destruido y aparentemente abandonados por Dios, habían perdido toda esperanza. Se sentían como esos huesos secos, sin vida, sin futuro, sin propósito. ¿Cuántas veces nos sentimos así también? ¿Alguna vez has pasado por un periodo en el que todo parece salir mal? Tus sueños se frustran, tus relaciones se desmoronan, tu fe vacila. Te sientes exactamente como esos israelitas, seco, sin esperanza, completamente acabado. Pero el mensaje de Dios no se detiene en constatar el problema. Él continúa. Por tanto, profetiza y diles, así dice el Señor Dios, he aquí, yo abriré vuestras sepulturas y os haré salir de vuestras sepulturas, oh pueblo mío, y os traeré a la tierra de Israel. ¡Qué promesa poderosa! Dios no solo reconoce el estado desesperante de su pueblo, sino que promete una restauración completa. Promete sacarlos de sus sepulturas, no solo físicas, sino también emocionales y espirituales, y llevarlos de regreso a su tierra. Para los israelitas, esto significaba la promesa del retorno del exilio y la restauración nacional. Pero, para nosotros hoy, esto tiene un significado aún más profundo. Representa la promesa de Dios de rescatarnos de las sepulturas de nuestra desesperanza, de darnos nueva vida cuando nos sentimos completamente muertos por dentro. La pregunta que debemos hacernos ahora es, ¿estamos dispuestos a creer en esta promesa? ¿Estamos dispuestos a profetizar sobre nuestras vidas, sobre nuestras circunstancias, incluso cuando la realidad parece opuesta? Dios nos invita a declarar su verdad en medio de la desesperación, a reconocer que incluso en las situaciones más oscuras, Él está presente, listo para actuar. Así como Él llamó a Ezequiel a ser un portavoz de su esperanza, también nos llama a nosotros. Que podamos levantarnos como profetas en nuestras comunidades, en nuestras familias, proclamando vida donde hay muerte y esperanza, donde hay desesperación. Que cada uno de nosotros se convierta en un instrumento de restauración, confiando en que el Dios que trajo vida a un valle de huesos secos puede hacer lo mismo por nosotros y por aquellos que amamos. Dios continúa. Y pondré en vosotros mi espíritu, y viviréis, y os estableceré en vuestra propia tierra. Entonces sabréis que yo, el Señor, he hablado y lo he hecho, dice el Señor. Aquí está el núcleo de la cuestión, la promesa
no es sólo de restauración externa, sino de una transformación interna profunda. Dios promete poner su propio espíritu en su pueblo. Esto habla de una intimidad, de una conexión profunda con lo divino, que va más allá de meras circunstancias externas. Para nosotros, como cristianos, esto apunta directamente a la obra de Jesucristo y al don del Espíritu Santo. A través de Cristo, Dios nos saca de la sepultura del pecado y de la muerte espiritual. Nos da nueva vida, no solo metafóricamente, sino literalmente, mediante la presencia de su Espíritu en nosotros. ¿El propósito final de todo esto? Entonces sabréis que yo, el Señor, he hablado y lo he hecho. La restauración, la nueva vida, el poder del Espíritu, todo esto sirve para revelar quién es Dios, para mostrar su poder, su fidelidad, su amor incansable por su pueblo. Esto nos recuerda que los milagros en nuestras vidas, ya sean grandes o pequeños, no son solo para nuestro beneficio personal, son testimonios vivos del carácter y del poder de Dios. Cuando Dios nos rescata de situaciones imposibles, cuando sopla nueva vida en áreas que pensábamos que estaban más allá de la redención, Él se está revelando no solo a nosotros, sino al mundo a nuestro alrededor. Piensa en las implicaciones de esto para tu propia vida. Esa situación que parece sin esperanza, esa relación que parece irremediablemente rota, ese sueño que enterraste hace mucho tiempo. ¿Y si fueran oportunidades para que Dios demuestre su poder restaurador? ¿Y si, a través de tu restauración, Dios quisiera revelarse no solo a ti, sino a todos a tu alrededor? La visión de los huesos secos nos enseña que nada está fuera del poder restaurador de Dios. Ninguna situación es tan desesperante, ningún corazón tan endurecido, ninguna vida tan arruinada que Dios no pueda traer a la vida nuevamente. Pero, más allá de eso, nos enseña que nuestra restauración tiene un propósito mayor: glorificar a Dios y revelar su carácter al mundo. Que podamos, como el pueblo de Israel, permitir que Dios nos rescate de nuestras sepulturas, nos llene con su Espíritu y use nuestras historias de restauración como testimonios vivos de su poder y amor incondicionales. La visión de los huesos secos no termina solo con la demostración del poder de Dios en traer vida de la nada. Se extiende a una promesa aún más profunda y abarcadora de restauración completa. A medida que contemplamos la obra de Dios en nuestras vidas, somos desafiados a responder a esta promesa. No podemos conformarnos con una vida que parece estar viva externamente, pero que carece del Espíritu de Dios internamente. Él nos llama a una relación profunda, a un compromiso de fe y a una entrega total a Él. Es en ese espacio de entrega y confianza donde experimentamos la verdadera transformación y el avivamiento que nuestros corazones tanto desean. Abramos entonces nuestros corazones al Espíritu de Dios. Que cada uno de nosotros busque su presencia en nuestras vidas, permitiendo que Él opere en nosotros y a través de nosotros. Que nuestras experiencias de restauración se conviertan en faros de esperanza para quienes nos rodean, mostrando que la vida en Cristo es una vida llena de poder, propósito y pasión. Después de todo, como el propio Dios nos prometió, al poner su Espíritu en nosotros, viviremos verdaderamente. Dios no se limita a prometer vida a los huesos secos. También se compromete a restaurar integralmente a su pueblo, a su tierra y propósito. He aquí, abriré vuestros sepulcros y os haré salir de ellos, oh pueblo mío, y os llevaré a la tierra de Israel. Esta declaración de Dios está llena de significado y esperanza. No se trata solo de una salida literal de las tumbas, sino de un rescate de situaciones que parecen tan definitivas y desoladoras como la propia muerte. Para los israelitas en el exilio,
esta promesa significaba mucho más que un retorno geográfico a su tierra natal. Representaba la restauración de su identidad como pueblo escogido de Dios, la renovación de su alianza y una nueva oportunidad de cumplir su propósito divino. Reflexiona sobre el poder de esta promesa. Dios no estaba anunciando solamente que iba a arreglar las cosas o mejorar un poco las circunstancias. Estaba prometiendo una reversión total, un cambio tan radical que sería comparable a salir de un sepulcro para una nueva vida. Para nosotros hoy, esta promesa resuena de maneras profundas y personales. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido en algún momento como si estuviéramos atrapados en una tumba, ya sea por depresión, adicciones, relaciones dañadas, fracasos profesionales o crisis de fe? La promesa de Dios es clara. Él puede y desea sacarnos de esas tumbas. Sin embargo, es importante notar que esta promesa va más allá de simplemente librarnos de situaciones malas. Dios nos promete llevarnos de vuelta a nuestro lugar de bendición, propósito e intimidad con Él, que siempre ha sido su intención para nosotros. Y pondré en vosotros mi espíritu y viviréis. Aquí radica el corazón de la promesa de restauración de Dios. No se trata solamente de cambiar nuestras circunstancias externas, sino de provocar una transformación interna significativa. Dios promete infundir su propio espíritu en nosotros, la fuente de la verdadera vida. Para nosotros, como cristianos, esto apunta directamente a la obra redentora de Jesucristo y al don del Espíritu Santo. A través de Cristo, no solo somos perdonados, sino también llenos con la propia vida de Dios. El Espíritu Santo en nosotros es la garantía de nuestra restauración completa, el poder que nos permite vivir la vida abundante que Jesús prometió. Esta promesa de restauración es holística, abarca todos los aspectos de nuestras vidas, espiritual, emocional, relacional e incluso físico. Así, cuando nos enfrentamos a dificultades, recordamos que Dios no solo desea liberarnos, sino también restaurarnos a la plenitud de quienes somos. Él anhela vernos vibrantes, llenos de vida y propósito. Al aceptar esta promesa, nos convertimos en testigos del poder transformador de Dios en nuestras vidas y en las vidas de quienes nos rodean. Dios no busca arreglos parciales o soluciones temporales. Él desea restaurarnos completamente, devolviéndonos a su propósito original para nuestras vidas. Reflexiona sobre las implicaciones de esto para tu vida. Puede que tengas áreas que parecen estar más allá de la redención, relaciones que parecen irremediablemente rotas, sueños que se apagaron hace mucho tiempo, o heridas emocionales que parecen nunca sanar. La promesa de Dios es que Él puede restaurar incluso esas partes de nosotros. Sin embargo, la restauración divina no siempre se manifiesta como esperamos. En lugar de simplemente arreglar lo que estaba roto, Dios a menudo hace algo completamente nuevo y mejor. Piensa en José del Antiguo Testamento. Dios no solo lo liberó de la prisión, sino que lo elevó a una posición de autoridad que él nunca podría haber imaginado. Esta promesa de restauración también nos desafía a no contentarnos con menos de la mejor voluntad de Dios para nuestras vidas. Es fácil acomodarnos en nuestras tumbas y resignarnos a vivir con menos de lo que Dios ha planeado. Sin embargo, Dios nos convoca a salir, a vivir y a experimentar la plenitud de su restauración. Además, la promesa de restauración de Dios no se limita a nosotros individualmente. Tiene implicaciones colectivas. Así como Dios prometió restaurar a toda la nación de Israel, Él también desea restaurar familias, iglesias y comunidades enteras. Estamos llamados a ser agentes de esa restauración, llevando la esperanza y el poder transformador de Dios a las tumbas que nos rodean
que podamos abrazar esta promesa de restauración con determinación, permitiendo que Dios nos levante de nuestras tumbas, nos llene con su Espíritu y nos utilice para traer su restauración a un mundo quebrantado. El Dios que puede transformar un ejército de huesos secos en vida, ciertamente puede restaurar y renovar cada aspecto de nuestras vidas para su gloria. Entonces sabrán que yo soy el Señor, cuando abra vuestros sepulcros y os haga salir de ellos, oh pueblo mío. Esta poderosa declaración de Dios a Ezequiel revela el propósito final detrás de la visión de los huesos secos y de la promesa de restauración, el reconocimiento de quién es Dios. Este no es un detalle menor en la narrativa, es el punto culminante de toda la experiencia. Todo el espectáculo extraordinario, los huesos uniéndose, los cuerpos formándose y el aliento de vida trayendo a la existencia un ejército entero, todo eso sirve a un propósito mayor: revelar la naturaleza y el carácter de Dios. Reflexiona sobre la profundidad de esta verdad. Dios está afirmando que, cuando realice este milagro aparentemente imposible, trayendo vida de lo que estaba completamente muerto, su pueblo lo reconocerá verdaderamente. No se trata solo de ser testigos de su poder en acción, sino de entender quién es Él realmente. Esto nos lleva a una verdad profunda. Frecuentemente es en las situaciones más desesperadas, en los valles de huesos secos de nuestras vidas, donde llegamos a conocer a Dios de una manera más íntima. Cuando estamos en el fondo, sin esperanza, sin caminos a seguir, es en ese contexto que Dios muchas veces elige revelarse de una manera poderosa e inconfundible. Considera otras historias bíblicas que ilustran este principio. En medio del horno ardiente, Sadrac, Mesac y Abednego encontraron la presencia de Dios de una manera sin precedentes. En el foso de los leones, Daniel experimentó la protección de Dios de forma clara. En el vientre del gran pez, Jonás finalmente comprendió la misericordia y soberanía de Dios. Para nosotros hoy, esto trae tanto un desafío como un consuelo. El desafío está en reconocer que nuestras luchas, nuestras dificultades y nuestros valles de huesos secos pueden ser oportunidades para un conocimiento más profundo de Dios. Cuando enfrentamos situaciones imposibles, podemos optar por ver esas circunstancias no solo como problemas a resolver, sino como invitaciones para experimentar a Dios de una nueva manera. El consuelo reside en la certeza de que Dios utiliza todas las cosas, incluso nuestras mayores dificultades, para revelarse a nosotros. Nada se desperdicia en sus manos. Cada lucha, cada desilusión y cada momento de desesperación puede transformarse en un escenario para que Dios muestre quién es realmente. Sin embargo, es importante notar que el reconocimiento de Dios no es un mero ejercicio intelectual. No se trata solo de acumular conocimiento sobre Él, sino de vivir su presencia de manera personal. Cuando Dios dice, «Sabréis que yo soy el Señor», se refiere a un conocimiento íntimo y experiencial. Es el tipo de conocimiento que surge al presenciar a Dios actuar de maneras que desafían toda explicación humana. Esto nos recuerda que nuestra jornada de fe no debe limitarse a lo que hacemos por Dios, sino al conocimiento más profundo que tenemos de Él. Muchas veces nos concentramos tanto en servir y agradar a Dios que olvidamos el propósito primordial: conocer a Dios íntimamente. Además, el reconocimiento de Dios no es solo para nuestro beneficio personal. Cuando experimentamos el poder restaurador de Dios en nuestras vidas y lo vemos realizar lo imposible, nos convertimos en testigos vivos de su carácter y poder. Para el mundo que nos rodea, nuestra historia de restauración se transforma en un testimonio que apunta a otros hacia Dios. Reflexiona sobre cómo esto
se aplica a tu propia vida. ¿Cuáles son los valles de huesos secos que estás enfrentando en este momento? Tal vez sea una relación que parece irremediablemente rota, una situación financiera sin solución, una lucha interminable contra una adicción o una crisis de fe que te ha dejado seco y vacío. ¿Y si, en lugar de ver estas situaciones solo como problemas a resolver, las vieras como oportunidades para conocer a Dios más profundamente? ¿Y si empezaras a orar no solo por la solución, sino por una revelación mayor de quién es Dios en medio de tu lucha? Recuerda, el Dios que puede traer a la vida un ejército en un valle de huesos secos es el mismo Dios que desea revelarse a ti hoy. Él quiere que lo conozcas no solo como un concepto teológico, sino como una realidad viva y poderosa en tu vida. Que podamos, como el pueblo de Israel, alcanzar el punto en que podamos decir con convicción: ahora sé que tú eres el Señor. No porque lo leímos en un libro o escuchamos a otros hablar de Él, sino porque lo hemos visto actuar de maneras poderosas e inconfundibles en nuestras propias vidas.